Bueno, buenas tardes. Qué alegría enorme poder concretar este encuentro que hacía muchas ganas, que hacía muchos días que teníamos ganas de hacer con Yolanda, que, bueno, la hemos molestado para, para trabajar un poco con ella algunas ideas acerca de la lectura en familia. Están empezando unas vacaciones en un periodo muy complicado para todos todavía, en un contexto que no deja de ser complejo, a pesar de que todos estamos cansados, todos tenemos gente que ha pasado por la experiencia COVID, y a veces con pérdidas. Y en todo ese contexto complejo, los chicos vienen de la escuela, hay momentos en que pueden compartir tiempo en casa, y una de las preocupaciones principales de este ministerio tiene que ver con qué pasa con la lectura en casa. Yo voy a presentarles a Yolanda Reyes, que es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialización en Filología y Literatura. Es directora de Espantapájaros Taller, un hermosísimo proyecto cultural de formación de lectores desde la primera infancia. También, bueno, conferencista, investigadora, autora de ensayos muy interesantes sobre la lectura y la literatura infantil y juvenil. Ella es columnista del diario El Tiempo, consultora de CERLALC, y sobre todo, y ya empezamos con las recomendaciones, eso es lo que hacemos los lectores y las lectoras cuando nos encontramos, nos recomendamos libros. Es autora de Los Años Terribles, María de los Dinosaurios, El Terror de Sexto B, que aquí lo leen, bueno, tú sabes, Una cama para tres y Los agujeros negros, entre otras obras, también de obras para adultos, y que también es interesante recomendar para jóvenes, como Pasajera en Tránsito, y mi preferida del mundo mundial, que es Qué raro que me llame Federico, Ay, que amo muchísimo. Bien, eh, también es premio SM de Literatura Infantil y Juvenil y directora de la colección Nidos para la Lectura. Bueno, con esta presentación que acabo de hacer, ustedes se darán cuenta por qué la molestamos a Yolanda para charlar sobre esto. Le prometí que hacía solo tres preguntas, pero para empezar voy a leer un pedacito chiquitito de este libro que se llama Los agujeros negros, y que en una escena de los agujeros negros que creo que ilustra lo que vamos a conversar hoy. Dice este capítulo, que es el capítulo 4 de los agujeros negros. Esa noche no quería dormir. Le pedí a mi abuela que me contara todos los cuentos, uno tras otro. Los quería todos a la vez, todos, hasta que se quedara sin voz. Los de ahora, los de antes. La hice retroceder desde el cuento de El lobo y los 7 cabritos. Había sido mi preferido durante 8 años. ¿Cómo se salvó el más pequeño de los 7 cabritos, Abue? Se escondió entre la caja del reloj, se quedó ahí agazapado sin respirar y esperó temblando hasta que sintió que las pisadas del lobo, blancas de harina, se perdían en el fondo del bosque. Y todavía esperó mucho rato sin atreverse a salir, ni siquiera cuando oyó la voz de la madre angustiada preguntando por sus hijos, quiso salir. Como yo esa noche, me salió una voz que no había pensado, una voz mía que temblaba, una pregunta de hace muchos, pero muchísimos años, que por fin se volvía voz. Hola, Yolanda. ay. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Ay, yo no sé, yo oyéndote hablar, diría, oyéndote leer mi libro, se me
apareció con otra voz, pensé que el acto mayor de generosidad es una lectura como la tuya. Me hace releer. No, no le había dado ese significado a lo que acabas de leer, no lo recordaba con esa voz que también es mi voz. Entonces, gracias por ponerle voz a mi voz, que creo que es lo que hacemos todos cuando les leemos a otros, ¿no? Una versión, Y bueno, un una lección. saludo a toda la gente que está allá en el otro lado, en ese país al que amo como el mío, y no es exageración. Y a todas las familias que están del otro lado, que están en vacaciones, en ese país que queda cerca de Colombia en mis afectos y que está pasando como Colombia por momentos muy difíciles. Muy difíciles, muy difíciles. Y bueno, no solo porque empezaron las vacaciones, porque todo este año los niños fueron y vinieron Mm, del aula, pero sobre todo estuvieron mucho en casa y hubo que arropar de alguna manera esas infancias y esas adolescencias. Y ujú, entonces sí surgió, no solo esta cosa del tiempo, sino un apremio y como de preocupación y de ansiedad por qué pasaba con la lectura y los chicos, qué pasaba con, incluso con la lectura y los grandes. Y entonces queríamos, como te dije, vamos a hablar de este tema, pero de una manera evolutiva. Y esta es mi primera pregunta, de mis 3 preguntas que yo te prometí, ujú, eh, que tiene que ver con qué pasa en eso. Vamos a pensar en 3, aunque me propusiste 4. Si quieres, me hablas de los 4 momentos. ujú. ¿Qué pasa con la lectura en familia a medida que crecemos? Y por supuesto, en este contexto. Sí, bueno, claro, cuando tú hablaste al principio de que dirijo esa colección que se llama Nidos para la Lectura, creo que las palabras que siembran, las palabras que quedan sembradas, esto que le hice tan oportuno de esa voz que se queda instalada, entonces yo pienso, y bueno, cada vez está más claro, que hay muchas formas de leer que empiezan mucho antes de que seamos considerados lectores y que muchas de esas formas de leer tienen que ver con la lectura misma que hacen los adultos de los que llegan a este mundo. A un niño hay que leerlo para poderlo atender, para que un niño sobreviva. Hay una actividad de desciframiento y digo para que sobreviva en el sentido más elemental, en el sentido literal, pero también en el sentido simbólico para que ese niño se separe del otro cuerpo que lo alberga y empiece a ser alguien distinto. Hay una construcción que pasa por las palabras y hay una conversación permanente. Entonces, si aquí hay gente que me está escuchando, yo hablo de un tiempo que se llama Yo no leo, alguien me lee, o bueno, yo no leo alfabéticamente, pondríamos entre paréntesis, y es todo ese tiempo largo, largo, que está enraizado en la primera infancia, que empieza incluso desde la época intrauterina, porque los bebés, y cada vez está más claro, leen y desarrollan una actividad de desciframiento desde que están en el útero. Y ese tiempo largo de sembrar, ese tiempo largo de recoger palabras, ese gran tiempo de pensar en la lengua, de pensar y de trabajar en las palabras, de abrirse un lugar en el mundo de lo simbólico, que es el mundo de lo humano y que es el mundo de nosotros, de esta especie, pues es un largo tiempo evolutivo que coincide con la primera infancia. Estaba pensando en un niño que recoge todas esas voces para aprender a hablar y que empieza a abrirse paso y a preguntarse por la lengua escrita. Y todos los que tienen aquí, todas las familias que me están escuchando saben qué es eso, ese niño al que hay que leer, ese bebé al que se lee envuelto en llanto, al que se le da respuesta a sus preocupaciones, ese bebé al que se arrulla cantando en el torrente de una voz, ese bebé que no se quiere dormir hasta que alguien cuenta ovejas a su lado y le va contando historias.
todas esas oralidades que se entrecruzan, todos esos juegos de palabras, las canciones de cuna, toda esa lengua, tú dijiste, Nati, que arropa, que arrulla, toda esa lengua que canta y que está atravesada por los cuerpos. Digamos que yo siento que ese es un gran momento y es un momento largo y es un momento a veces invisible, es como la punta del iceberg, se ve solo un pedazo, pero hay algo muy adentro que nos forma y que nos, que nos da la bienvenida a este mundo simbólico. Después, Un segundito, voy a sí, interrumpirte un sí, segundo nada más sí. para recomendar un libro que no mencioné en este momento, que no mencioné en la presentación, pero para este momento evolutivo de la lectura en familia, Yolanda se tomó el trabajo de recopilar en un libro precioso que todos podemos encontrar, que está en todo el país, en las librerías de todo el país, creo que en algunas, incluso está en algunas escuelas, que se llama El libro que canta, que acompaña no solo a la espera del bebé, sino este primer momento. Y quería contarte que nos están mirando desde mi pueblo en Rafaela, siempre aparece gente de Rafaela, eso me encanta, pero también desde muchas provincias, desde La Rioja, desde Tierra del Fuego, desde Formosa. Qué lindo escucharte, Yolanda, te dice Paola Robles. Bueno, eso. Y de este momento, estaba leyendo hace unos segundos, en tu libro también que recomendamos, La Casa Imaginaria, eh, creo que hay ese momento como de confusión, ¿no? Que estabas, te leía diciendo, ahí se da cuenta el bebé, o sea, ahí se da cuenta el niño, la diferencia entre lo que las palabras realmente nombran y, las que no, y lo que no se puede nombrar, ¿no? Esa confusión. Uh-huh. Ese tiempo que coincide tanto con la lengua, con la apropiación de la lengua, ese tiempo de trabajar en las palabras, hay que abrirse un espacio en el mundo de las palabras y eso toma mucho tiempo. Y parte de lo que pasa, pues como para seguir con esta, digamos, conexión evolutiva, que además es tan orgánica, porque no sabemos nunca, ni hay un momento preciso, y eso me gusta pues de la lectura en la casa, y yo creo que cada vez más la escuela se ha dado cuenta de eso, de esas fronteras porosas, de ese continuum entre un momento y otro. Hay un momento en que empezamos, y que tiene que ver con la primera infancia también, y empezamos a preguntarnos cuáles son los misterios que esconden las palabras, esas hormiguitas, esos caracteres negros. Aquí que dice, cómo se escribe, esta es la de mi nombre, y todos esos juegos y toda esa construcción, todo ese proceso tan difícil además, tan dispendioso de separar la lengua para volverla a unir. Porque, claro, para escribir alfabéticamente y para leer alfabéticamente, tengo que renunciar a esa sensación de continuidad que me da la lengua y entonces tengo que separar en pequeñas unidades esas palabras y para unirlas y volver a construir mensajes. Todo ese tiempo de encuentro con la lectura alfabética y de lucha con la lectura alfabética, porque no es tan difícil, no es tan fácil ser un lector autónomo, toma un tiempo. Yo digo que yo no leo, alguien me lee, y me parece muy importante hablar de esto, que saquemos un momentico para hablar. eh, ese lugar de la voz adulta en ese tiempo en que el niño y la niña supuestamente leen ya alfabéticamente y que es cuando más necesitan las voces adultas. Y después llegaría un momento que es cuando ya puedo leer todos los mensajes alfabéticamente, cuando yo leo solo y quizás también cierro la puerta para leer a escondidas. Bueno, digamos que ese sería como un panorama y todo eso está atravesado, todo eso sucede en las mismas paredes de la misma casa, con momentos eh, de gran encuentro afectivo o de gran comunión con el resto de la familia y también de grandes separaciones y momentos críticos, que eso también es importante nombrarlo aquí porque no podemos esperar eh, la misma relación
de la lectura, que tiene un niño que no quiere dejar ir a su mamá del lado de la cama, a una chica que está entrando en su adolescencia y que de pronto en ese momento dice, no voy a leer y no voy a leer lo que para mi familia es importante y tiene, bueno, hablaremos de eso, ¿no? En el tipo de tema. Y entonces, para cada uno de estos momentos, que a mí me gustaría definirlos, entonces yo no leo ni leen, yo leo solo y yo ya Ujú, quiero leer escondidas. ujú. ¿Cómo nos, cómo nos organizamos en familia? Para cada Sí, uno de estos momentos. claro. Y además, ¿cómo también entendemos que hay momentos distintos? Yo creo que lo primero, y es muy importante, este primer tiempo de sembrar palabras, de sembrar sonoridades, de sembrar afectividad alrededor de los libros, este momento de yo no leo, alguien me lee, esto se da casi intuitivamente. Un niño busca la voz de un adulto para que lo acompañe y lo envuelva y lo arrope. Entonces ahí yo que diría que siempre, y esto digo que hay cosas que a mí me parece que siempre son importantes en cualquier momento, que haya libros, que los libros estén cerca, que los libros estén al alcance. Entonces, no puedo poner una biblioteca para un adolescente en el piso seguramente, pero tampoco puedo pensar que un bebé va a romper los libros, por tanto, tengo que ponerlos arriba. Entonces, yo digo que siempre tiene que haber, y de distintas maneras y con distintos matices, esto que haya libros, dar de leer, encontrar los libros, que los libros estén al alcance de las manos y de la boca, que se puedan probar, y leer al lado. Dar de leer no es solo que los libros estén ahí, es esa conexión, esto que yo llamo el triángulo amoroso, que es la relación entre el adulto, el niño y el libro que lo ilumina, esa voz del adulto que lo conecta. Esto, digamos que, cómo se organiza en una casa? Que haya tiempos para leer juntos, que haya tiempos para llevarse un libro a la hora de dormir, esa transición creo que se queda instalada para siempre, esa transición entre el sueño y la vigilia. Los niños se van a enfrentar a un mundo desconocido, simbólicamente terrible. El mundo de los sueños es un mundo que está esperando allá del otro lado. Y yo siento que el libro es ese tránsito, es esa compañía amorosa que le permite a un niño decir, me voy a adentrar en esto, yo sé, yo conozco este mundo, yo conozco estos seres que viven en otro lugar y eso es lo que hace alguien que lee con su hijo o su hija todas las noches, esa envoltura, esa transición y esa conversación también, que es una conversación diferente a la del tiempo de la vigilia, ese tiempo de penumbra en el que un adulto deja su vida en suspenso para sentarse a la orilla de la cama con un niño y leerle algo y mirarlo. Y ese niño que dice, no te vayas, y empieza a hacerle un crespito a la mamá mientras oye la historia, o al papá, esas cosas. Eh, ese, digamos, una organización que es natural. Hay otro tiempo en este momento que para mí, para mí es crítico, que es, yo empiezo a leer con otros. Y es un momento en el que la presión de la escuela es muy grande y no sé, la presión imaginaria es muy grande. Ah, listo, ya sabes leer, lee tú solo. Ya no me necesitas. Y es el tiempo, yo creo que es el tiempo en el que más se necesita un lector adulto al lado de la cama. Y se vuelven a necesitar los libros. Entonces, otra vez, que los libros estén cerca, que los niños vayan construyendo una biblioteca, que vayan escogiendo qué les gusta leer. A veces ahí, a veces, por ejemplo, a los niños les dicen, esto ya no lo leas, esto es de un bebé, esto ya no eres bebé, ya no tienes que leer ese libro. Ahí es muy importante mantener esa conexión afectiva y amorosa que estuvo instalada en la primera infancia y que era natural que estuviera, porque los niños necesitan las palabras de los adultos en la primera infancia para que los acompañen. Sin embargo, en este momento aparece esta presión alfabetizadora y hay niños que dicen, hay familias que dicen, ay, es que el problema de la lectura, y los maestros, el problema de la lectura.
Mi hija no lee, no decodifica rápido. Mi hija no puede entender una historia porque todavía está diciendo mami, haciendo esos ruidos con la boca. Y ese es el tiempo en el que la lectura no se puede volver un problema. Esa niña necesita esa reafirmación que le enseña mucho sobre la lectura y que es la voz amorosa que lee con ella, que lee para ella y que de pronto le dice, bueno, si quieres leer un pedacito, pero si no quieres, no importa, soy tu mamá, soy tu papá, no soy tu maestra, no soy tu maestro. Ese reto no se puede, eso hay que mantenerlo por encima de todo, porque los niños tienen momentos muy distintos y tiempos muy distintos para entender cómo es leer alfabéticamente y para poder leer las cosas que su corazón necesita leer o que su psique y su necesidad de desciframiento necesitan leer. Entonces hay una diferencia entre lo que una niña puede leer alfabéticamente cuando está en ese momento y lo que necesita saber emocionalmente. Y ahí es cuando en ese divorcio perdemos muchos lectores. Ese es el agujero negro de los lectores y las lectoras. Y además esa presión, no, pero ese libro es muy corto, cómprate uno más grande, o ¿por qué no traes? No, este es el que yo quiero leer, seguir manteniendo viva esa llama del afecto y esa idea de que los libros tienen que ver con las personas que los desean en un momento. Me parece que volvemos a esto de dar de leer y dejar los libros al alcance y acompañar y ser todavía voz. Y bueno, sí, ¿quieres decir algo de ese momento? Sí, Quiero una preguntar algo, pregunta. porque es repregunta, esta no es de las tres. Sí, dale, me encanta. Bien, quería repreguntar por los clásicos, porque a mí me Sí. parece que este es el momento perfecto para que incluso ese momento, creo que los clásicos es hermoso leerlos en casa, es hermoso leerlos en casa, pero en este momento están siendo cuestionados. Ujú. Hay como un cuestionamiento respecto, otra vez, cada tanto hay cuestionamiento sobre los clásicos, y entonces me parece interesante que conversemos sobre esta lectura mediada de los clásicos, pero mediada por mamás, mediada por la abuela del cuento, mediada por el tío, la tía, Ujú, la vecina que pone libros en la calle y lee. ujú. Entonces, conversemos sobre esos clásicos. Claro, bueno, porque ahí, claro, Natalia, esto sería para toda una conversación larga sobre esto. Igual tenemos tiempo, no estoy Sí, apurada. sí. Pero ahora toda esta revisión del significado literal de los clásicos y las mujeres y entonces las niñas y entonces Caperucita y estas cosas. em, Creo que se fue un momento, pero ya volví. Em, entonces, yo cuando hablo de la casa, no diría, no diría que nada es, que no hay líneas rojas que no se puedan cruzar. Entonces, tengo un recuerdo hermoso de haber leído Peter Pan y Wendy por entregas con mis hijos, cuando estaban en ese momento en el que empezaban a leer solos. No habrían podido leer Peter Pan y Wendy, y esto de leer un libro que es una novela y entender que no era el clásico, que no era la historiecita animada de Walt Disney que todo el mundo ve en las películas, esta idea de encontrarnos todas las noches, de poner un señalador de libros para ver en qué parte quedamos, esta idea de la literatura por entregas. Ese tiempo fue un tiempo de lecturas muy hermosas. Después tuve, y que también si nos alcanza hablaremos de eso, tuve un hijo, mi hijo menor no quería leer nada, en un momento se separó tanto de la lectura y yo le leía El Señor de los Anillos, que si te pones a mirar es un requete clásico con todas estas estructuras casi épicas, bueno, épicas, eh, y tenía tanto que ver con las preocupaciones de un niño hombre, de los héroes, de todo. Entonces, creo que son los niños los que van escogiendo y los que nos van diciendo por dónde. Y a veces esas conexiones entre
entre un clásico y una voz adulta que lo sitúa en un lugar, que lo resignifica, pero que no lo impone. Ahí me parece que es importante hablar de no imponer, porque es que la lectura en la casa, yo a veces digo, los padres no son maestros, los padres son padres. Y a mí me parece que esa precisión es importante. Todo esto que decía Penac, este libro que no terminas, este que no te gustó, ¿cómo sabemos si es un clásico o no? Ese libro que se quedó en la mitad del camino porque todos nos dimos cuenta de que no nos enganchó. Y además toda esta idea también de los clásicos contemporáneos, porque, no sé, yo ya siento que leer Las Brujas de Roald Dahl es asomarse a un clásico contemporáneo. Eh, a veces dicen que esto es un clásico y yo me siento como, ay, no, todavía no, por favor. Eh, entonces, también toda esta pregunta sobre qué es un clásico, yo ahí diría, para matizar, que sí hay un tiempo en el que los niños y las niñas pueden leer cosas más largas, pueden asomarse a cosas más largas y ahí es necesaria esa voz y es necesario ese adulto que sitúa las cosas, que las propone, que lee con ellos, que lee para ellos. A un niño de 7 años se le puede leer, nadie se sienta acomplejado, ni asustado, ni que está trazando a un niño de 7 años que pide que le lean algo, que el Señor de los Anillos puede alguien quererlo leer a los 7 años y no lo va a poder leer si no hay una voz que lea. Eh, entonces, no sé, yo creo mucho en la libertad y en leer al otro también, en leer quién está del otro lado, qué es lo que pide, cómo la lectura también es una comunicación entre dos, es como aprender a descifrar al otro, así como aprendimos a saber si lloraba por hambre o lloraba porque necesitaba que lo arrullaran, también necesitamos saber qué necesita leer el otro. Eh, para terminar con esto que me preguntas y volver a hablar de mi hijo a veces me pedía unas cosas, yo le quería leer Roald Dahl y él me decía, y él me traía una cosa como cómo funcionan las aspas de los helicópteros, y era una lectura tan árida y tan aburridora para mí, y para él era apasionante, y bueno, eso era lo que necesitaba. Entonces, es eso, es esa conexión. Entonces, hasta ahora la necesidad de la voz se sostiene, ¿no? En todos los momentos. La Sí, necesidad de la voz del adulto significativo, la adulta significativa que esté al lado. Y en ese momento en que quieren cerrar la puerta y nos dicen, es muy triste. Creo que es una pérdida para nosotros y es también una señal de autonomía. Claro, cuando hablas de eso, tú lo has vivido, yo también. Tenemos hijos mayores con los que hemos leído y que ahora vuelven ahora quizás a leernos en voz alta a nosotros, pero hay un tiempo de mucha pérdida y hay un tiempo en el que el que necesitaba ansiosamente que le leyeras El Señor de los Anillos, un día te dice, ¿sabes qué? Dame el libro que yo voy a seguir solo. Vete, no voy a apagar la luz todavía. Y llega otro momento peor, mejor, en el que ves que alguien está leyendo en el cuarto de al lado y no ha apagado la luz y le dices, ay, ¿qué estás leyendo? Y te dice, un libro o nada. Y tú dices, valió la pena todo lo que pasó antes. Un día te van a expulsar del cuarto, un día te van a decir, no quiero leer. Y me parece que eso es importante también leerlo. Estamos hablando aquí siempre de una relación, la lectura es una relación siempre y es una relación distinta y es fascinante que sea distinta. Incluso hay tiempos de gran alejamiento de los libros y eso, y sobre todo de los libros de papel, de los libros como los conocemos los adultos. Y hay tiempos de muchas lecturas en los celulares y en los dispositivos y yo no pienso que haya que asustarse por eso, ni que haya, pero sí entiendo que hay duelos y que de todas maneras ahí siguen funcionando las mismas ideas de siempre. Dar de leer, pero dar de leer creo que se vuelve dejar leer o dejar elegir no leer en un momento. Eh, y que los libros sigan rodeando
la conversación familiar, porque ahí también yo pienso que si en esa casa nadie lee, si los libros no tienen ningún significado, si la escritura y la lectura no tienen un significado, es muy difícil pretender que los adolescentes quieran leer. Sin embargo, entre la preadolescencia y la adolescencia sí, y tenemos muchos casos, y cada persona que está oyendo seguramente puede contar. Hay casos incluso de rebeldía profunda y de alejamiento profundo frente al libro. Mientras más lectores sean los padres, es más esperable que los hijos quieran marcar un territorio y decir, no soy como tú, no soy como tú, no pretendas que yo sea tú. La buena noticia es que hay muchas cosas que están guardadas y que también hay una libertad que pienso yo, hay una libertad, hay una construcción de pensamiento que sí fue atravesada por la lectura y que eso que se quedó ahí también sirve para que seamos libres de escoger qué leer o incluso si queremos leer o no leer o si nuestra vida va a tomar ese rumbo o va a tomar otro rumbo, pero digamos el trabajo cognitivo ya estuvo puesto ahí y eso me parece que es importante para las familias que sepan que todo ese tiempo de lidiar con los libros, de incluir los libros en la vida de los niños y jóvenes, es un tiempo que quedó puesto y que es un tiempo en el que diste lo que había que dar para que un ser humano sea libre de escoger y de tener las herramientas para escoger una vida. Te están escuchando desde Tucumán, Catamarca, San Luis, Esperanza, Santa Fe, Ayacucho, Coronda, La Plata, Tres Lomas, Ranchos, Buenos Aires. Te mandan muchísimos cariños y cosas hermosas que te dice, después puedes leerlas. Margarita, de verdad, que nos está escuchando. Elba Beatriz Ferreira, Liliana Fernández, Carolina Villagra, que cuenta cosas preciosas sobre los libros que elige y sobre sus propias experiencias. También Elba, que dice, con mi hijo de 14 años hacemos lectura compartida en voz alta. Yo también leí con mi hijo todavía, ya a los 14, 15, incluso cosas que me dicen, no, eso es, a lo mejor no está vivo, pero sí estaba vivo, por ejemplo, Corazón, de Un Mundo de Amigos. Ay, sí. Eh, y bueno, la última y nos vamos porque yo te prometí tres y sé que está volviendo el beneficiario de las lecturas a tu casa. Está Hoy, sí. visitando tu casa y necesita una mamá y que lo receptiva y quizás viene a leerte o quizás viene a que le leas. Seguramente se van a leer. Seguramente. Seguramente se van a leer entre sí. Y entonces quería una última pregunta y es esta. Eh, Colombia y Argentina están pasando, todo el mundo estamos pasando este momento tan arduo. Es un momento complicado desde el punto de vista también económico por el tema de los libros, para el tema de los libros. No, no es que todo el mundo, uno puede decir, bueno, hay que tener libros, pero, pero es verdad que hay un tema con los libros. Eh, y también con cómo se sienten las mamás habilitadas, porque a lo mejor eh, las, la pandemia nos encontró como mamás que no teníamos esa familiaridad con la lectura. Ujú. Entonces son estas dos cosas. En este contexto tenemos ese asunto de la familiaridad con los libros, cómo la construimos de golpe para poder eh, cumplir esta función. No estoy hablando solo de las mamás, también los papás, ¿no? Ujú. Tíos, los hermanos. Y el tema de los duelos. No por nada empecé con este libro y con esa escena. Y estamos pasando un momento, eh, quien no tiene amigos enfermos, o sea, el miedo está como un ruido de fondo de todo lo que hacemos y además dolores, hoy los duelos nos rodean completamente. Entonces, eh, ¿cómo juegan esas dos cosas en la Sí, no, lectura y en estos contextos con las familias? sí, sí, por supuesto, y me gusta mucho y te agradezco mucho que hayas leído ese pedazo de los agujeros negros. Yo no había sentido
durante ningún momento de mi vida que los libros fueran tan necesarios, pero ni siquiera estoy hablando de los libros, estoy hablando sobre todo de las relaciones de palabras. Es que a veces los libros eh, nos permiten hablar de lo que no decimos en las horas de vigilia o en las horas de correr mucho. Y cada vez, te voy a contar, en Colombia, bueno, ustedes saben, vivimos un momento muy angustioso en el que además del dolor de la enfermedad, hubo unas protestas que todavía se mantienen en muchos lugares, eh, pero hubo semanas de una gran represión, de un paro terrible, con una gran represión, y en todos los lugares nosotros sabíamos que los niños estaban viendo por las ventanas cosas terribles, que estaban viviendo cosas terribles, que había familias, una madre muy cercana estaba en cuidados intensivos, estaba entre la vida y la muerte, otros habían visto arder, no sé, la casa al lado de la suya, y nosotros nos inventamos en Espantapájaros, lo hicimos en un día y medio, una cosa que llamaba Brazos de Palabras, que era cómo les contamos a estos niños, a todos los niños que nos puedan ver, cómo les decimos que aquí estamos, que seguimos teniendo historias. Fue increíble porque ese día, que era un día terrible en Colombia, Bogotá ardía, las ciudades ardían, eh, nos tocó buscar un sistema para que se conectaran, porque llegaron 1.200 familias una noche de viernes a oír a 5 autores que nos reunimos para contar cuentos, para leerles libros. De esta manera. Así, así como estamos. Y del otro lado era muy conmovedor porque de esos 3 autores, solo estoy poniendo un ejemplo, a veces los ejemplos tienen tanta fuerza. De esos 5 autores había 2. Había una autora maravillosa de Colombia que tenía a su cuñado entre la vida y la muerte y quiso estar esa noche y solo nos contó cuando se acabó y nos leyó su último libro. Y había también otra persona que tenía a su suegro. Esas 2 personas murieron en los siguientes 15 días. Y era algo que no solo era importante para nosotros, ver esas caritas del otro lado y ver a las familias a las 7 de la noche conectadas, y decíamos, y a los niños los habíamos olvidado, Colombia ardía y nadie había hablado, nadie había dicho, niños, aquí estamos. Y yo creo que los libros, para las familias que están ahí, dejar las cosas en suspenso para leer un libro en un momento difícil es decirle a un niño, aquí estoy contigo, aquí te abrazo, aquí tú y yo estamos conversando mientras el mundo eh, es un lugar oscuro y terrible, tú y yo estamos teniendo una conversación sobre la vida. Entonces, con esto me acerco a lo que dices sobre las bibliotecas y sobre el costo de los libros. Las bibliotecas son unos lugares, yo digo, las bibliotecas tienen que estar abiertas. Los libros tienen que salir de las bibliotecas, ojalá puedan los libros ir a las casas. Siempre lo primero que se me ocurre cuando hay un niño que necesita palabras es hacer una mochila con libros y que esos libros lleguen a esa casa. Creo que los libros tienen que salir de las bibliotecas, creo que los libros son muy necesarios en este momento, y todas las posibilidades de tocar a los niños con los libros y de propiciar encuentros en los que podamos abrazar a los niños, ver a los niños en esas ventanitas. Sé que estamos todos muy cansados con Zoom y todo esto, pero yo ese día pensaba, estamos entrando a 1.000 casas, a 1.200 casas con una historia, y cuando se cierre esa transmisión, habrá otra historia. Los niños se asomaban y nos mostraban los libros que tenían en su casa. Y yo sé que cuando se acabe la transmisión, ese niño va a decir, ¿me lees? ¿Leemos? Y es como hacer esa pausa y decir, el mundo está ardiendo, pero yo te doy palabras porque con esas palabras también quizás el mundo pueda ser un lugar mejor para ti.
no solo ahora, sino con esa construcción de palabras que yo te estoy permitiendo eh, tener. Yo creo que es un acto de libertad y de afirmación. Creo que en las casas tenga que haber demasiados libros, ¿no? A veces leemos los mismos libros una y otra vez. Los niños y las niñas son relectores de libros y ustedes también son libros. Ustedes, las caras, los rostros, las voces, son libros en los que los niños se leen permanentemente. Entonces, una de las cosas que podemos hacer las mamás, los papás, es el día que van a la escuela, decirles, pedí en la biblioteca, pedí que te presten un libro, porque Sí. en la biblioteca escolar seguro van a encontrar a alguien receptivo que les va a Ujú. prestar ese libro. Y Sí. entonces podemos, eh, pienso, eh, estimular para que lo hagan. En estos días nosotros nos estamos encontrando con autores y nos encontramos con niños y leemos un cuento y conversamos. No, no lo hicimos contigo porque queríamos conversar sobre todas estas cosas. Eh, Así que no te pedimos que les leas un cuento, pero sí creo que está siendo muy, muy útil y tranquilizadora esta conversación. Sobre todo para esas familias que sienten que nunca empezamos, todavía no lo hicimos, Ujú. pero siempre es momento de empezar, me Siempre parece. es momento de empezar. Entonces, para empezar eso, como si no tenemos familiaridad, ¿cómo empezamos? Sí, bueno, creo que cómo empezamos, em, lo dices bien, siempre hay un momento, pero aquí yo sé que nos están oyendo también muchas personas que son mediadores, que son bibliotecarios y que son maestros y maestras. Y eso que tú dices, Nati, es que los libros son, es el momento perfecto para que esos libros vayan a las casas. Es como, ay, mira, esta mamá que tenía, que estaba en cuidados intensivos, y lo que significaron los libros que esta niña escogió para leer con su tío, que era el que la estaba cuidando. Esta posibilidad de que los niños escojan los libros, eh, esta idea de que los libros estén, vayan de la casa a la biblioteca y de la biblioteca a la casa, porque lo que tú dices, y para los maestros y las maestras sobre todo, mmm, nadie lee mejor un libro que un papá o una mamá. Yo puedo haber hecho un doctorado en lectura en voz alta y nadie lee mejor que esa mamá. Les he preguntado a los niños, ¿quién es el que mejor te lee un cuento? Y siempre dicen, mi papá, mi mamá, porque es que ese es el tiempo en el que tu hijo sabe que cerraste la puerta, que apagaste el celular, que dijiste no me pasen llamadas porque estoy leyendo. Y ese niño está leyendo tu cara, no importa cómo leas. Muchas veces en ese libro que va a la casa, y me parece que es importante también para los maestros y las maestras y para lo que ustedes hacen en el plan de lectura y para todo, esos libros que los niños llevan a la casa hacen lectores a los padres que tienen malas relaciones con la lectura. Son los niños los que de pronto te van a leer el libro. Ese libro que no tiene palabras, ese libro que solo tiene una historia que se construye con dibujos y esa mamá dice, ay, pero aquí no hay nada que leer, ¿qué te voy a leer? Bueno, ahí hay una historia para inventar entre los dos. Muchos adultos han dicho que se vuelven lectores porque sus hijos los hacen lectores. Entonces también existe esa mirada desde el otro lado. Los libros que no estén encerrados, que los libros vayan, que si no se leen no pasa nada, que vuelvan a la escuela y que se vuelvan a ir, que siempre haya la posibilidad para los que están tristes de mandarles una tarjeta firmada por todos y un par de libros para acompañar los momentos difíciles y también los momentos bonitos. Yo creo que esa ida de los libros de la biblioteca a la casa, ese movimiento, eh, pues que esperamos que cada vez, y no se preocupen si leen bonito para sus hijos, ustedes son la presencia, son la compañía. Y la cara de ustedes está diciendo muchas cosas. Cuando una mamá llora leyendo un libro
y ese niño ve que la mamá también puede estar triste, leyendo un libro triste. Eso es muy importante porque a veces los adultos parecemos invulnerables, sin sentimientos, tenemos tanto que hacer, estamos retando, como dicen allá, regañando, decimos aquí, corre, haz esto, somos prácticos. Y en ese momento estamos hablando en otra lengua con los niños y eso se queda para toda la vida. Desde Ushuaia, desde Bolivia, desde San Salvador de Jujuy, desde Florencio Varela, Venado Tuerto, Mar del Plata, Recreo Ezeiza, te dicen cosas preciosas, placer inspirador te dicen. Jessica Pressman, que dice hermosa conversación, abrazos de palabras. Leonardo, que dice cómo te descubrió y es un gran lector de los agujeros negros. Alejandra, que dice te doy palabras para que el mundo sea mejor para ti, precioso. Muchas gracias por sus palabras, dice Sonia Celis. Ayer leía a un coterráneo tuyo, Jairo, que decía en este momento una sola cosa, a Jairo Buitrago, ¿no? Sí. Y decía en este momento lo único que no podemos hacer lo único que no podemos ceder desde la literatura es a la desesperanza, ¿no? Entonces, seamos lectores de libros esperanzadores, que no quiere decir que libros que no tengan tristezas, ¿no? Sí, de acuerdo. Leamos, sí, leamos para otros, creo que es un acto de generosidad, un abrazo de palabras en este momento, me parece que sí. Y Nati, nada, cuando quieras también haremos algo para los niños y las niñas, seguro que sí, leeremos algo. ¿En serio? Mira que te tomo la palabra, ya sabes Claro cómo que soy. sí. Tremenda. Nati decía que yo estaba recibiendo a mis hijos pródigos que son mayores de 30 años y viven fuera, y entonces por eso hoy le dije que lo hacíamos breve, pero siempre, pero pensando en ellos que están aquí conmigo y que hacen cosas muy parecidas a las que yo hago y nos entendemos muy bien con eso. Esa conversación, yo les digo a los que están ahí del otro lado, aprovéchenlos porque todo el mundo te dice que se pasa muy rápido, y no lo crees porque los días a veces son eternos cuando estás criando, pero se pasa muy rápido y quedan muchas cosas muy lindas que se sembraron y que se recogen mucho tiempo después. Entonces, yo creo que eso es lo, lo que queda cuando faltan, la gente crece, pero hay cosas que se quedan para siempre y eso, pues tú también lo sabes porque tienes hijos ya adultos, sí, me encanta. Que vienen y me leen también, como te pasaré Sí, en unos minutos. Bueno, te agradezco enormemente esto, te lo agradezco en nombre de toda la gente que está mirando, que no sé cuántos seremos, pero por lo que veo de la cantidad de lugares que se reportan, son muchos. Gracias por este rato. Tomo la palabra para ver si leemos con niños un día. Y bueno, y que sea hermoso tu reencuentro con tus hijos. Y gracias en nombre del Plan de Lecturas de Argentina y de todo el país. pues muchas gracias a ustedes. Bueno, ya saben que Teresita y Natalia y todos, Argentina de verdad es una patria para mí y va a seguir siendo siempre y aquí estoy. Y gracias por haberle puesto voz a los agujeros negros. Ay, te pediría un día más bien al revés, que tú me hagas una hora del cuento de los agujeros negros a mí. Te lo prometo. Bueno, Pero muchas espantapájaros, gracias. ¿no? Ay, por favor, sí. Espantapájaros, te lo prometo. Listo. Muchas Bueno, gracias. un Gracias, abrazo. Mar, Abrazos a Juan, que están todos. en la transmisión. Y nos vamos. Muchas Bueno, gracias. adiós.